Muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión acompañado nada más y nada menos que por la doctora Silvia Tanzi, creo que cuya versación, además autoría de importantes libros sobre daños, amparo de salud y demás, es conocido por todos. Así que vamos hoy a encarar un tema en la modalidad habitual de graduados, que es no por una cuestión de orden, sino alfabética. Comenzaré refiriéndome yo a la carga de la prueba en el proceso de familia, luego lo hará la doctora Silvia Tanzi, y reservaremos un tiempo, esperamos que el tiempo nos dé, como para el espacio de preguntas que habitualmente solemos mantener. El hecho de que se tenga un espacio de preguntas no significa que las vamos a contestar. No, Por claro. lo menos No, las van a seguro. poder formular y después veremos. Ahora sí, entramos directamente en el tema. Y antes que todo, conviene recordar que el proceso civil que nos rigen en líneas generales es un proceso dispositivo. Digo en líneas generales porque no todo proceso civil es dispositivo. Hay procesos civiles inquisitivos, un ejemplo paradigmático lo vamos a encontrar en el artículo segundo de la 26.061, donde habla que los derechos y garantías que la ley reconoce a favor de niñas, niños y adolescentes son de orden público. Ese proceso no va a estar sujeto a las reglas del proceso dispositivo, ni en cuanto al deber de congruencia, ni en cuanto al aporte de la prueba, ni en cuanto a otros aspectos vinculados esencialmente con las atribuciones del juez. Y agrego, aunque es un tema muy poco tratado en la doctrina, un proceso inquisitivo civil no puede estar sujeto a régimen de caducidad de instancia, porque hace al interés, al orden público, al interés general, que ese conflicto sea compuesto en miras a esos valores comprometidos en la litis. Pero el proceso civil en términos generales es dispositivo. Y al ser dispositivo tiene una manifestación que yo diría tradicional, aún hoy, a pesar de lo que vamos a ir hablando a lo largo de la charla, en el cual las partes se hallan sujetas a una carga procesal abstracta de probar los hechos que afirman como presupuestos de sus pretensiones, de sus defensas o excepciones. Y fíjense que yo estoy hablando de una carga procesal abstracta porque estamos hablando que las partes están sujetas a esta carga de probar. ¿Por qué carga? Porque es un imperativo, ya es un lugar común recordar la definición de Goldschmidt, imperativo en el propio interés. Yo tengo algunas diferencias con respecto a esto de que la carga es un imperativo en el propio interés. Para mí la carga es un imperativo que se vale del propio interés y en todo caso perjudica de no observarse ese imperativo. No es tanto algo que yo hago para favorecerme como para no perjudicarme. Pero de cualquier modo es un término que yo diría que ha logrado adquirir un lugar común en nuestra praxis, y así nos vamos a encontrar que en el proceso civil dispositivo las partes en general están sujetas a ese imperativo. ¿Y por qué digo que en términos generales están sujetas a ese imperativo? Porque las atribuciones de pruebas del juez, sea previstas en el Código Procesal, un ejemplo, 452 del Código, cuando el Código autoriza a la doctora Silvia Tanzi como jueza
a disponer la citación de personas que no han sido ofrecidas como testigos, pero que han sido mencionadas por las partes como tales, pero también vamos a encontrar manifestaciones de estos poderes excepcionales, pero expresos en favor del juez, en el Código Civil y Comercial. Si nosotros leemos el 579 del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a encontrarnos con que en las acciones de filiación el juez puede disponer de oficio la prueba que considere necesaria de acuerdo con la naturaleza de los hechos y de las pretensiones que se están discutiendo. Por esto es que sigue siendo una atribución excepcional la del juez, la de ordenar prueba, sea ordenada porque el Código Procesal lo faculta, sea porque el Código Civil lo autoriza, y estamos dejando de lado lo que son las medidas para mejor proveer. No es el lugar como para desarrollarlo, pero las medidas para mejor proveer son para mejor proveer, no son para ordenar pruebas que no han sido ofrecidas, sino para aclarar, para esclarecer cuando a pesar de haberse producido la prueba, todavía el juez no logra formar su convicción, que dicho sea de paso, es el fin de la prueba. Formar la convicción del juez acerca de la probable existencia de los hechos. Como decía Voltaire, la verdad es una probabilidad histórica. Y es verdad, el proceso judicial no es un método de descubrimiento de hechos, mucho menos el dispositivo, donde el único hecho que se puede en todo caso, con comillas, buscar, es el hecho alegado, articulado y controvertido en el proceso. No aquel hecho no alegado que, aunque pueda existir de acuerdo con la realidad, no puede ser objeto del tema de la prueba ni del tema de la decisión. Sin embargo, y entrando de lleno al proceso de familia, en primer lugar, aclarando que este concepto del proceso de familia parece un lugar común, es decir, todos nosotros cuando hablamos del proceso de familia damos por descontados que el proceso de familia es el proceso de familia, y no es tan así. Cuando hasta la reforma, hasta la sanción, perdón, del nuevo Código Civil y Comercial, la competencia en materia de liquidación de la comunidad de ganancias, de lo que antes era, y perdón el sacrilegio de denominar la sociedad conyugal, la liquidación de la sociedad conyugal del cónyuge fallido o concursado era discutible si debía tramitar ante el juzgado de comercio o ante el juzgado civil. Para algunos tribunales, para algunas salas comerciales, se entendía que al tener un contenido puramente patrimonial, podías verse atraído por el fuero de atracción del concurso de la quiebra, mientras que para otros tribunales seguía siendo un proceso de derecho de familia, exento, por lo tanto, de ese fuero de atracción previsto en la ley 24.522, tanto en el concurso como en la quiebra. Esta cuestión hoy está resuelta. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el 707 del Código Civil y Comercial, van a ver que la liquidación de la comunidad del cónyuge fallido concursado tramita ante el fuero comercial. Ya lo define la ley. Pero el proceso, ¿es un proceso de familia? Ojo que este es un tema esencial, porque si es un proceso de familia, van a jugar ciertos principios, uno de los cuales voy a referirme yo, que es la cuestión de la prueba, pero van a jugar principios de enorme importancia.
Por un lado, la cuestión de quién debe probar o quién está sujeto a la carga de la prueba. Por el otro lado, ciertas reglas que el 706 y concordantes del Código Civil determina. Tratándose de un proceso de familia, el Código, en el artículo 709, y ya en lo que a nosotros nos interesa, que es la materia de la prueba, autoriza al juez, pero repito, autoriza o faculta al juez a ordenar pruebas de oficio. El artículo 709 no impone bajo ningún criterio el deber del juez de ordenar prueba. Lo faculta, lo autoriza, lo cual es un enorme avance, porque ya no es la autorización del 452 para el testigo. Es en todo proceso de familia, el juez podrá disponer la producción de prueba de oficio. Y en todo proceso de familia, quiero rescatar y hacer mención de esto, es proceso de familia, aun cuando nuestros códigos procesales no recojan, no adapten este criterio del 709, entre otros de los principios del proceso de familia, al Código Procesal. Esto está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es legislación preeminente, ubicada en la pirámide jerárquica en un plano superior a las leyes de procedimientos, con lo cual lo que dice el 709 es aplicable a todo proceso de familia. Y por otra parte, acuérdense que el artículo 31 de la Constitución establece esta subordinación de la ley de las leyes procesales provinciales y de la propia ley de procedimiento nacional al Código Civil y Comercial de la Nación. Esta cuestión del 709 parecería negar lo que yo estoy mencionando en cuanto a proceso civil dispositivo caracterizado en líneas generales por la carga genérica o abstracta de que la prueba debe ser producida por las partes. Repito, el plural, las partes. No rectifica, no corrige este criterio. ¿Por qué? Porque el código, primero, que le permite al juez, lo cual no significa de que releve a las partes de la carga de ofrecer la prueba. No es lo mismo que lo que va a ocurrir en el código, en el proceso de familia, en materia del impulso procesal. El impulso procesal en un proceso de familia, salvo que se refiera a personas capaces y en asunto exclusivamente patrimonial, dicho sea de paso, en ningún juicio de alimentos, el impulso procesal está en cabeza del juez. El juez en un proceso de familia no podría decir, señor, le decreto la caducidad de instancia porque usted no impulsó el trámite. La parte actora, con toda razonabilidad, debería recurrir la resolución, incluso por apelación, aclarando de que en verdad el deber de impulsar el proceso lo tiene el juez. Pero en materia probatoria no hay un deber, hay una facultad. Esa facultad no autorizaría a las partes a que digan, bueno, mire, yo no probé, pero juez, usted podría haber dispuesto una medida probatoria o podría haber urgido o activado una medida probatoria con respecto a los hechos que aquí nos interesan. No es así. Es una facultad del juez que no excluye el imperativo, la carga procesal. No nos podemos confiar en un proceso de familia dispositivo
repito lo que dije al comienzo de la charla, proceso civil inquisitivo con sus reglas distintas, reglas que no están específicamente previstas, pero las partes siguen estando sujetas a la carga, al imperativo de probar. Ahora, el juez puede, pero no necesariamente debe ordenar la prueba. Repito, a diferencia de lo que dispone el propio Código Civil en materia del proceso de familia, en materia del impulso. Pero tengamos en cuenta también algo, que esta es una norma que yo diría que ha pasado sin pena ni gloria en nuestro código. Yo no sé por qué motivo nos es más fácil referirnos a los principios del proceso de familia que alguna excepción que es nada más y nada menos que la contemplada en el artículo 705 del Código, donde dice: los principios que aquí se regulan, 705 a 711 del Código Civil, serán aplicables salvo que la ley disponga lo contrario. Y ya vamos a ver cómo la ley dispone lo contrario. Si nos encontramos con que el juez puede ordenar, pero el Código Civil en alguna norma dispone que debe probar fulanito, menganito, en realidad el juez no debería disponer, ejercer esa facultad probatoria. Ahora, hasta acá la claridad, creo yo, de la carga de la prueba, que además no es una figura tanto de la prueba. Yo recuerdo haber dado una charla en algún país centroamericano y una colega se levanta en la mitad, era un congreso internacional, y me dice: no, doctor, qué raro que usted no haya hablado en materia de la prueba, de la carga de la prueba. Y en verdad, la noción de la carga de la prueba casi no es de prueba, es un modo de resolver el conflicto. Si debiendo probar el actor no probó, el juez debe rechazar la demanda. Si debiendo probar el demandado no probó, el juez debería admitir la pretensión. La dificultad en materia de la prueba la vamos a encontrar, y en materia de la carga de la prueba, cuando se trata ya no de hablar quién debe probar, ya lo hemos contestado con mayor o menor claridad, ese interrogante, diciendo que son las partes, no el juez quien está sujeto a este deber de probar. Pero acá la pregunta es: ¿cuál de las partes está sujeta a ese imperativo de probar? Es decir, ¿cuál es la parte que corre el riesgo de que, si no prueba, se perjudique en ese interés que yo mencionaba, con alguna diferencia con respecto al criterio nada más ni nada menos que de Goldschmidt? La dificultad de la prueba es definir cuál de las partes debe probar. ¿Y por qué? Porque nuestro procedimiento civil, a diferencia de lo que ocurría en el derecho romano, donde el juez, si no tenía prueba, si no podía haber formado su convicción, podía pronunciar unas palabras que era sibi non licere, no conozco, no resuelvo. Resabios que íbamos a encontrar en algún procedimiento penal donde sobreseo por ahora hasta que se incorporen nuevos hechos o se esclarezcan determinados hechos. Aquí no hay. El juez civil debe resolver el conflicto y lo debe hacer fatalmente. O admite la demanda o rechaza la demanda, pero debe resolver el conflicto. No hay sibi non licere en el procedimiento civil. Acá ya empezamos a remarcar la importancia de la prueba. Debe resolver. Si quien debió probar no probó, correrá el riesgo de que el juez tome en cuenta
esa inobservancia del imperativo para resolver el conflicto. Yo no me voy a detener en extenso, pero sí quiero remarcar rápidamente que habitualmente se sostenía que debía probar el actor. Y se decía, el aforismo era onus probandi le incumbe actoris. En verdad, esto es lo que habitualmente ocurre. Sin embargo, no siempre era que la carga de la prueba le correspondía a quien asumía el rol de parte actora. Luego se iba a sostener que quien debía probar, el actor debía probar los hechos que él afirmaba, mientras que el demandado debía probar los hechos en los que reposaban sus excepciones o defensas. Claro que esto es equívoco cuando una pura defensa es una excepción, como para someter al demandado al imperativo de que él tuviera que probar esa defensa donde invoca, por ejemplo, la mora de la parte actora, locadora en un desalojo, en cobrar, en colaborar, en prestar su colaboración para el cobro del alquiler. Otras teorías se iban a referir a que debía probar quien afirmaba y no quien negaba. El incumbit probatio era respecto de quien afirma un hecho, no de quien niega un hecho. Remarco que lo vamos a encontrar esta modalidad en el 377 de nuestro Código Procesal. Y finalmente, a raíz de las críticas que había despertado una y otra doctrina, se iba a elaborar una tercera que yo diría que es bastante adecuada, que afirmaba que al actor le correspondía acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, mientras que el demandado debía acreditar los hechos impeditivos o extintivos de esa pretensión que se deducía en el proceso. El artículo 377, y ya vamos acercándonos al tema central de esta parte de la charla, el 377 dice que la carga de la prueba le compete a quien afirma la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico, la prueba de la norma jurídica, especialmente el derecho extranjero, que el juez o el tribunal no tiene el deber de conocer. Derecho extranjero cuando el juez no tiene el deber de conocer el derecho extranjero, cosa que hoy en día se ve abandonada por los numerosos tratados que se han suscrito por la República. Parecería entonces que en nuestro Código Procesal la tendencia es que debe probar el que afirma. Sin embargo, el Código agrega, y no es incongruente, que no obstante, cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocara como fundamento de su pretensión, defensa o excepción. A mi juicio, con un error en el 377, porque no es de las que invocare, es de la que en definitiva correspondiera aplicar. Porque si por un error y una novit curia invoco una norma determinada aplicada a los hechos alegados en el proceso, mi carga es de probar no el presupuesto de hecho de la norma cuyo nombre jurídico mencioné en la demanda, sino de la norma jurídica aplicable a los hechos afirmados en el proceso. El 377, como se ve, no contempla la figura de la teoría de las cargas dinámicas. La teoría de las cargas dinámicas no es el dulce de leche nuestro, ni la virome argentina. Ya Jeremías Bentham, genial, 1820 y pico, Tratado de las Pruebas Judiciales, había señalado que la carga de la prueba le compete a quien está en mejores condiciones de probar.
Es decir, aquella parte que puede aportar, fíjense textualmente, con menos inconvenientes, con menos dilaciones, con menos vejámenes y gastos, la prueba de los hechos. Esta teoría de la carga dinámica no la encontramos en el 377, se ha empleado en nuestra praxis judicial y a mi juicio, y esto es polémico, y bueno, el derecho no es monólogo por más importante que uno crea que es, el derecho es diálogo. Yo nunca compartí el criterio de la aplicación de la teoría de las cargas dinámicas, sino en todo caso como factor de considerar que quien debió probar o pudo fácilmente probar y no probó es conducta, es prueba indiciaria. ¿Por qué digo esto? Porque si no es favorecer una emboscada procesal. La parte actora o la parte demandada intervienen en el proceso creyendo que se aplica el 377 a... Después la doctora Tanzi nos va a explicar lo que ocurre en la carga dinámica en materia de daños, y tengan en cuenta esto. Yo preparo mis escritos constitutivos en base al 377, y de repente el juez se le ocurre de buenas a primeras decir, no, mire, yo voy a aplicar la teoría de las cargas dinámicas, es decir, más que decirlo, lo aplica. Yo entendí, y sigo entendiendo, hoy en día la cosa es distinta en daños y en familia, que esto puede violar el derecho de defensa en juicio. Isidoro Eisner, titular de esta casa, brillante procesalista, Isidoro, al integrar la comisión redactora de un anteproyecto de código con Morelo, él, Arasi, Kaminker, había sugerido que, claro, era un abogado que litigaba, había sugerido que en la audiencia preliminar, en vez de que esté tan de adorno como puede estar en ciertos aspectos, sea el juez en ese acto el que indique a las partes si va a aplicar la teoría de las cargas dinámicas de la prueba, de modo de permitir que ajusten sus conductas procesales. El 710 del Código Civil y Comercial, y no quiero discutir con mi querida amiga la doctora Tanzi, pero en materia de carga de familia, por lo menos es más lineal. ¿Por qué? Porque el 710 no le da resquicio a nadie. El 710 del Código establece que la carga de la prueba en el proceso de familia recae, yo no sé por qué utiliza finalmente, o sea, parece como que hubiera valoración de la prueba al comienzo, en el medio y finalmente, recae, escuchen bien, en quien está en mejores condiciones de probar. Pero aquí, esto es lineal, aquí el que se fue a dormir el 1 de agosto del 2015 y no sabía que existía la teoría de la carga dinámica y no sabía lo que el código decía, se iba a despertar con una sentencia en la cual él o la jueza iban a resolver el proceso de familia aplicando la teoría de la carga dinámica, porque el juez no debe avisar nada, porque el juez no debe anticipar nada, es ya una norma, diríamos, fija e inamovible del proceso de familia. Inamovible con comillas. ¿Por qué? Porque como dije al comienzo de la charla, y ya para poner fin y escuchar la exposición de la doctora Tanzi, esta teoría de la carga dinámica es aplicable, salvo supuestos en los que la ley disponga lo contrario. Esto es, el proceso de familia está sujeto a la carga dinámica de la prueba, salvo
que alguna norma del código disponga lo contrario. Por ejemplo, en materia de alimentos, el artículo 545 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que el pariente que pida alimentos es quien debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera fuera la causa. No el que esté en mejores condiciones, no el otro, el que pide los alimentos. Por ende, el 705 es una norma que deja abierta esa válvula de escape, que no se acota o se limita solo a la teoría de la carga de la prueba. Y yo, finalmente, más allá de que me parece que repito yo la palabra finalmente también, que está de más en el 710 del código, realmente ascribo a la forma en que se regula la teoría de la carga dinámica en el proceso de familia. Un gusto, y la escuchamos a la doctora Silvia Tanzi. Bueno, muchas gracias, Jorge. Es un honor para mí compartir esta charla contigo, un destacadísimo maestro de maestros. Y yo me voy a referir fundamentalmente a la carga de la prueba en el marco de los procesos de daños y toda la problemática que generó y que todavía genera esto de la aplicación de las cargas probatorias dinámicas contempladas en el 1735. Ya en 1987, cuando salió el primer proyecto, o anteproyecto, perdón, de Código Civil y Comercial, había un artículo en 1625 referido a los profesionales liberales que decía que el juez podía establecer que probara aquel que estaba en mejores condiciones de probar. Esto generó un revuelo tremendo al punto tal que ese anteproyecto quedó dormidísimo. No obstante, eso se fue repitiendo esa misma pauta en los otros proyectos, en los dos del 93, en el del 98 y finalmente queda cristalizado a partir del 1 de agosto de 2015 en lo que era el anteproyecto del 2012. Pero antes de eso, lo que quiero remarcar y que me interesa que los graduados se lo graben a fuego, es esto que vos muy bien explicabas, que es cuando se inicia un proceso. Nosotros tenemos que partir de la presunción de que el juez obviamente va a tener en cuenta lo que se exponga en la demanda, lo que se exponga en la contestación de demanda. El juez no estuvo en el accidente, no estuvo en el quirófano, no estuvo a lo mejor en la situación de alguna problemática de propiedad horizontal. Por lo tanto, siguiendo un poco el tema de obtener esa verdad jurídica objetiva, yo siempre digo que la verdad jurídica objetiva no es que sea, y perdón la redundancia, la verdad verdadera, pero es la que de alguna manera se aproxima a esa verdad verdadera. Pero para que se aproxime, yo tengo que acompañarle al juez elementos de convicción de que las cosas fueron tal como se expuso en la demanda para que haga lugar a la sentencia o como se estableció en la contestación de demanda. ¿Qué acontecía? En muchos casos, sobre todo de mala praxis médica, que antes de la sanción del código se presentaba el médico o el instituto o la obra social y simplemente se limitaba a decir niego, 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 niego.
advertimos que esa tendencia, después de mucho tiempo, y no por obra del Código Civil y Comercial de la Nación, fue variando, no solamente a negar, sino también además a aportar. Y hay un caso emblemático de un anestesista en un juicio contra el Instituto de Servicios Sociales Bancarios en ese momento, donde con muy buen criterio el abogado, muy buen criterio, el abogado del anestesista, no se quedó simplemente en niego que las cosas hayan sido tal como lo ha manifestado la parte actora en la demanda. La persona había fallecido y quedó revelado en la autopsia que había fallecido por exceso de anestesia. Entonces, ¿qué hizo este abogado? Allá por los años 1996, pidió al juez, ofreció prueba para que se lleve a cabo un peritaje del aparato antiguo con el que se le brindaba la anestesia, y se determinó que tenían los cables cruzados, o sea, que mientras se entendía que le estaba oxigenando, en rigor de verdad lo estaba anestesiando. Eso trajo aparejado, en el marco del proceso de daños, que él haber acreditado un eximente de responsabilidad que se trasladó en ese momento se hablaba de culpa, porque estábamos bajo el ejido del Código de Vélez, de culpa de un tercero por quien él no debía responder. Pero este caso, que fue bastante emblemático para los civilistas, representó una advertencia, es decir, hoy escuchemos una cosa, no nos quedemos en negar, 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 acompañemos también todo lo que esté de nuestra parte para poder crear esa convicción en el juez. Y siempre, ahora con el Código Civil y Comercial, bajo el ejido de mantener intacto el principio de buena fe, del comportamiento leal y honesto que tienen que tener las partes, no solo durante toda la tramitación del proceso, sino también en las manifestaciones que ellos realizan, de no hacer un abuso de esa posición dominante en el mercado, que también implica un principio general del derecho contenido en el artículo 11 del Código de Procedimientos, del Código Civil y Comercial, código que también le dice al juez, señor, en artículo 3, o señora, usted tiene que resolver con fundamento. Todo tiene que estar debidamente fundamentado y con base normativa, porque de este modo yo evito la doctrina de la arbitrariedad. Esto no puede ser. Había casos en los que el juez decía, esto es así porque lo digo yo. No, no, porque lo digo yo no. Es así porque lo establece la ley, porque yo soy fanática de Carlos Nino cuando, en su libro Un país al margen de la ley. Es decir, tratemos de actuar con respeto y sumisión absoluta a la ley. Y más ahora el lunes que se festeja el Día del Abogado, que los felicito a todos los participantes y al doctor también, con una alegría enorme. El primer festejo que se hace tomando en cuenta el nacimiento de Alberdi, porque nosotros los argentinos tenemos la tendencia de que los homenajes se hacen el día de la muerte. Y no, está muy bien el día del nacimiento de Alberdi, quien sentó unas bases extraordinarias y que hoy en día tendrían que ser materia de estudio obligatorio para todos los que ejercemos esta profesión y a la que amamos y a la que nos dedicamos. Volviendo al tema de la carga en el proceso de daños, en el proceso de daños es importantísimo, y ya lo dijimos, yo creo haberlo escrito allá por el año 80 bajo la dirección del doctor Colombo en la ley, una nota fallo que hoy me parece ridícula,
pero en ese momento tenía muchísima importancia, porque se titula Prueba del daño, relevancia de su acreditación. ¿Qué es lo que debe hacer el abogado en su demanda y lo que debe hacer el abogado del demandado en su contestación? Tienen que aportar todos esos elementos para demostrar, en principio, los 4 presupuestos de la responsabilidad civil. Si uno de ellos cae, no hay responsabilidad civil, que son la antijuridicidad, el tema del factor de atribución, que está muy aligerado por toda la problemática de la responsabilidad objetiva, de la garantía legal, del principal por el dependiente, del dueño guardián, hoy totalmente superadas las teorías de qué guardián hablamos. Si hablamos del guardián intelectual, del guardián material, del guardián jurídico. Hoy están todos contemplados en el 1756 del Código Civil y Comercial, precisamente para evitar todo ese tipo de problemáticas y sin perjuicio de que el dueño sí, obviamente, es el primer objetivo que tiene el presunto damnificado. Pero este damnificado también tiene que probar el daño, esa lesión que hoy distingue muy claramente el Código Civil y Comercial. Daño por un lado, indemnización por otro, y establece cuándo hay daño y en qué debe consistir la indemnización. Hay algunos que todavía les cuesta entender, y entonces no hay relación entre lo que peticionan y la prueba que aportan. Prueba que el juez no puede sustituir, por más carga probatoria dinámica que haya. No puede sustituir un peritaje médico, si es que dice que tiene un altísimo grado de discapacidad, o no tan alto, pero lo tiene. No puede sustituir el peritaje mecánico. Y esto, aunque parezca mentira, se ve en tribunales. Y con dolor se trasuntan las sentencias diciéndole que el juez no puede ni imaginar, ni suponer, ni predecir. Tiene que basarse estrictamente en el expediente y en las constancias del expediente. Y esta constancia del expediente, fundamentalmente al tiempo de dictar sentencia, enfoca en la prueba aportada, sin perjuicio de las medidas para mejor proveer que pudo haber pedido, porque entendió que necesitaba explicaciones del perito, por ejemplo. Pero en las pruebas aportadas, la testimonial, quizá la menos relevante sea la confesoria, porque como nadie está obligado a declarar contra sí mismo, a veces esta confesoria que yo de alguna manera solicité a los empleados del juzgado que no la formulen con el jure como es cierto, porque el ciudadano común le cuesta mucho entender, jure como es cierto tal cosa, que se la formulen de una manera que sea accesible a su entender, siguiendo un poco las enseñanzas de don Guillermo Allende, que hace muchos años atrás me decía: ay, Silvita, por favor le pido, escriba claro, para que lo entienda el fulano que es el destinatario de la sentencia. No escriba para lucirse, no escriba para que todos digan: uy, mirá qué dominio que tiene de tal cosa o de tal otra. No, escriba para él, explíquele por qué se le dice que sí o por qué se le dice que no. Y yo seguí todas esas enseñanzas de don Guillermo, de don Manuel Laquis también, quizá en menor medida, pero don Guillermo era mi padre putativo, y con esto quiero, chicos, que sepan que es el padre de buena fe, porque muchas veces, una vez me pasó, donde hablé en una audiencia de el hijo putativo y el abogado se ofendió muchísimo porque pensó que yo había insultado. Anécdotas de la vida judicial. Pero en el proceso de daños, en toda su dimensión,
cualquiera sea la causa por la que llegamos a tribunales, es absolutamente imprescindible aportar esa prueba. El código procesal es clarísimo, clarísimo, con el 377. La carga recae sobre quien alega. Y no está modificado ni suplantado por las normas que figuran en la parte de responsabilidad civil en el Código de Procedimiento Civil y Comercial. El Código de Civil y Comercial lo que dice es, refuerza más que dice, hay que probar algunos factores de atribución, porque la responsabilidad objetiva es menos, es un alivio, un alivio de carga probatoria. Hay que probar la relación de causalidad, y a esto me quiero referir porque muchas veces se confunden, y lo antijurídico va a estar dado básicamente por el incumplimiento obligacional o bien por la comisión de un hecho ilícito, porque todo lo que es contrario a la ley es antijurídico. Pero en el marco de los factores de atribución tenemos la culpa, que no está excluida, como dijeron algunos autores, excluyeron la culpa del Código Civil, no está excluida. La culpa es la norma de clausura en el marco del Código Civil y Comercial, porque se da prioridad, primero, fundamentalmente, a aliviar cierta carga probatoria en algunos que no tienen elementos como para poder aportarlo, y no por la carga probatoria dinámica, sino por la responsabilidad objetiva, es decir, lo que tiene que demostrar básicamente es la relación de causalidad, sobre todo la relación de causalidad material entre un hecho y su consecuencia, lo que acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas, como decía Vélez, y como dice este código. Y una vez probado ese contacto material, indudablemente se presume la causalidad jurídica y se aplica la responsabilidad objetiva, salvo que el demandado tenga la posibilidad de demostrar los eximentes de la responsabilidad civil. Que a mí me interesa mucho la incorporación en el Código Civil y Comercial de eximentes de responsabilidad, no solamente referido a la culpa de un tercero, sino a la culpa o el hecho del tercero por quien no se deba responder. Y aunque parezca a lo mejor algo sin mucho sentido, por lo menos para algunos los he escuchado, hay mucha diferencia entre la culpa y hay mucha diferencia entre el hecho. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del hecho, estamos tomando en cuenta que puede haber algunos hechos cometidos por personas carentes de discernimiento, que sin embargo tienen que ser tomadas en cuenta por el juzgador. Por eso el código mantiene la postura del Código de Vélez en cuanto a la indemnización de equidad o en cuanto a la disminución de la indemnización por razones de equidad. Equidad que, como dice Bueres, no es ni más ni menos que la dichosa corrección de la justicia, porque un obrero que va a su trabajo en bicicleta y atropella al empresario, indudablemente va a necesitar 70 veces 7 para poder pagar esa indemnización. Sin embargo, el código lo contempla, tomando en cuenta las circunstancias personales del damnificado y del autor del hecho. Todo esto, aunque parezca remanido, no lo es, porque lo vemos en tribunales. Y yo en eso tuve la escuela de mi padre, que era abogado, y ejercí muchos años con él, donde hacía hincapié fundamentalmente, mi padre tenía un criterio que decía, el que sabe procesal puede ganar un juicio. No pasa lo mismo con el que sabe derecho de fondo. Y hoy me doy cuenta que tenía
razón como en tantas otras cosas. El derecho procesal de alguna manera nos va marcando el camino, pero ahora tengo que sumar este derecho de fondo. Derecho de fondo que no basta con un hecho sucinto de lo que aconteció, ni basta con no tomar referencias de pautas significativas que hayan acontecido y que dieron lugar al hecho delictivo o al incumplimiento obligacional. Pero fundamentalmente la cápite de la prueba. La prueba tiene que tener relación con lo que yo estoy manifestando. Y si estoy manifestando que padezco daños, que padece daños la casa, el vehículo, o cualquier otro bien que yo quiera introducir, tengo que acompañar la prueba. Yo siempre le digo a los alumnos del posgrado de Derecho de Daños, para desistir tenemos tiempo. Lo que no tenemos tiempo es si desistimos antes y nos quedamos, y perdón el término muy doméstico, colgados del pincel sin haber aportado la prueba pertinente. Esto para cualquier proceso de daños es fundamental. Ahora, ¿qué pasa con el Código Civil y Comercial? Introduce dos artículos, el 1734 y el 1735. El 1734 está referido a lo que nosotros normalmente estimamos, pero el 1735, que para algunos autores complementa el 1734, dice concretamente que no obstante el juez tiene la facultad. Y ahí viene la primera dificultad. Para algunos autores, como por ejemplo Lucchesi o Sáenz, no es una facultad, es un deber del juez aplicar las cargas probatorias dinámicas, que pruebe el que esté en mejores condiciones de probar. Yo creo que es una facultad, no un deber. Pero bueno, es mi humilde opinión. Esto se va a dar, indudablemente, que si el que está en mejores condiciones de probar no probó, lo va a ver reflejado en la sentencia. En el emblemático caso de Juan Domingo Perón, del 2016, de la Corte Suprema, en el que dice que tratándose de enriquecimiento, son esos elementos determinantes los que imponen la necesidad de que sea el funcionario el que tenga a su cargo la prueba de la legitimidad del acrecentamiento de su patrimonio, y no el Estado la prueba de su ilegitimidad. Ese caso del 2016, que tuvo también su aval científico en el 17º Congreso Nacional de Derecho Procesal, y en un leading case conocido como Piñeiro. Lo quiero traer a colación porque les puede interesar, que también es de la Corte Suprema, pero de 1997. En esa causa, los actores promovieron demanda por mala praxis médica contra un instituto a raíz de la negligencia que se le atribuía a sus dependientes en la adopción de medidas de prevención y tratamientos necesarios para superar las dificultades producidas en un parto, que llevaron finalmente a la pérdida del feto causado por asfixia. El preopinante, el doctor Vázquez, sostuvo que en el tema de mala praxis médica debe acatarse en principio el antiguo aforismo procesal onus probandi, como decía muy bien el doctor Kilmanovich, incumbit actore, así como que le son aplicables las normas de la culpa subjetiva. No obstante, dice Vázquez, como en la mayoría de los casos se trata de situaciones extremas de muy difícil comprobación, cobra fundamental importancia el concepto de la carga dinámica de la prueba o prueba compartida, que hace recaer en que quien se halla en mejor situación de aportar los elementos tendientes a obtener la verdad objetiva, el deber de hacerlo, tanto el médico como la entidad hospitalaria,
por tener conocimientos, obviamente, técnicos y haber intervenido en forma directa en el hecho dañoso. Esto creo que es la pauta, por lo menos es la que yo aplico en términos generales, solamente en aquellos casos en los que entiendo que puede haber mejores condiciones de que la otra parte. Hasta ahora hay una concientización en el marco de los letrados de aportar toda la prueba de la que intente valerse para poder demostrar que su cliente demandado no ha sido responsable en la producción del hecho dañoso. Pero si no fuera así, el juez puede. Es cierto que esta teoría de las cargas dinámicas probatorias ha recibido bastantes críticas, por ejemplo, sosteniendo que se trata de una fatiga probatoria, que puede violar el principio de derecho de defensa, que de alguna u otra manera es una intromisión en lo que se obliga a la parte a declarar. Todas estas posiciones son absolutamente válidas, pero no olvidemos que hay muchísimas situaciones, como en el caso este famoso de la Sala B de la Cámara Comercial del 2003, donde ya dijo en el caso Caruso, la omisión del banco demandado de poner a disposición del perito contador los documentos que tiene en su poder, que respaldarían la calificación en la base de deudores del sistema financiero del Banco Central a la que fue sometido el actor, ocasionándole indudables perjuicios, no podrá ser valorada en contra de este último, porque de conformidad con el principio de la carga probatoria dinámica, la entidad financiera accionada era quien estaba en mejores condiciones de producir la prueba para acreditar que había actuado diligentemente. Y esto se ve en muchos casos en el marco de estas situaciones de entidades financieras, no solamente mala praxis de parte de los profesionales, hablamos de los médicos porque es lo que a lo mejor mayor repercusión ha tenido. Yo tuve un caso tristemente conocido, el caso de Pepe. Le digo Pepe porque la Corte, cuando publicó la sentencia de primera instancia, me dijo, mejor publicamos sin nombre, con las iniciales nada más, donde una señora de escasos recursos que recurrió a un hospital público a tener a su bebé perfectamente, lo tiene por cesárea y a la semana vuelve al hospital, después que le dieron el alta, que la externan, vuelve al hospital. En el hospital la atienden dos pasantes, me sale, pero no son pasantes, dos practicantes, sin supervisión alguna del jefe de los practicantes. Le advierten temperatura elevada, le dan amoxicilina y la mandan a la casa. Al cabo de los 20 días vuelve, y ya vuelve en un estado mucho más complicado, mucho más difícil. Entonces ahí toman intervención un médico, la procede a abrirla, y cuando la abre le encuentra una septicemia fenomenal, de la que le extraen literalmente 5 litros de pus, pensando que se terminaba la historia ahí. No se terminó la historia, y lamentablemente se llegó a la conclusión de que había que amputarla, primero un brazo, después otro brazo y después las 2 piernas. Fue el único caso donde yo la felicito a la persona, a la madre esa, porque le puso mucha valentía, y además el primer caso de firma ruego que conocí en todos los años que tengo de tribunales. Esto trajo aparejado un disloque importantísimo
en el ámbito familiar, indudablemente, en el marido, en los hijos, en ella misma, en el bebé recién nacido. Y acá, ¿quién fue quien me ayudó? Me ayudó penal y el cuerpo médico forense, porque por el lado de los demandados estuvo el niego, trajo el virus de la calle. Sí, la señora sobrevivió y está hoy muy bien ambientada con sus prótesis. Una chica joven, no debe tener ahora más de 50 años. Es un caso que a mí me chocó, me quedó muy fuerte, y lo cuento porque si no hubiera sido por la actuación penal y la intervención del cuerpo médico forense, no hubiéramos tenido elementos, porque ella no estaba en condiciones de demostrar que no había traído el virus de su casa. Y del otro lado decían, no, el virus vino de la casa. Esas son situaciones complejas que no se dan, gracias a Dios, con mucha frecuencia, pero que cuando se dan, tocan las emociones. Y quienes se encontraban en mejores condiciones de acreditar que lo que manifestaba el abogado de la parte actora no era así, era precisamente la parte demandada. Y bastaba con leer a Bustamante Alsina, por ejemplo, donde decía, ampliemos el criterio de responsabilidad. El juez dispone de la facultad, con muy buena fe, con que deben actuar las partes en el proceso y en relación al medio probatorio de todos los elementos arrimados al juicio. Y esto lo decía allá en 1997, fíjense todos los años que pasaron hasta que salió la promulgación del código. Por eso digo, siempre es importante que el juez, primero, Jorge, actúe como director del proceso, que se trate de un juez activo y no pasivo, que se cruza de brazos esperando que llegue el expediente a sentencia, sino que esté interiorizado de la problemática, que si fuere necesario, haga uso de esas facultades, pero que también tiene que ponderar el resto de las pruebas, como en el caso de Pepe, se ponderó toda la causa penal. Es más, el juez penal inhabilitó a estas dos médicas practicantes, por supuesto llegaron a una probation, no fueron detenidas ni encarceladas, pero se las inhabilitó. Fíjense hasta dónde llegó la dimensión de la situación, porque eran chicas que estaban iniciándose en su profesión. Y esto, un profesional tiene que aportar estos elementos, y el juez tiene que ser ese director activo, ese director que está pendiente del proceso y pendiente de que las pruebas que va teniendo sean suficientes y no haya necesidad ni de diligencia para mejor proveer, ni de echar mano de esta facultad del 1735 de que el que pruebe, que el que esté en mejores condiciones. No me cabe la menor duda que coincido con la Cámara, con la sala B de la Cámara Comercial, de que quien estaba en mejores condiciones era el banco, para decir que había actuado diligentemente al llevar al señor al veraz y producirle una serie de severos daños patrimoniales. No me cabe la menor duda, como no me cabe la menor duda que actuó muy bien el abogado del anestesista cuando dijo, un momentito, vamos a ver en qué condiciones llegó ese aparato al quirófano. Y fíjense de los años que hablo, que era un aparato donde tenía cablecitos cruzados. No es lo que acontece ahora en el marco de un quirófano. Pero lo que debe hacer el juez siempre es mantener el equilibrio entre las partes, siempre, no debe apartarse de ese equilibrio entre las partes. No todo es blanco o negro, como vos bien dijiste, y menos en el marco del derecho, no todo es blanco y negro. Pero tenemos que
tomar conciencia de que si queremos, pretendemos que sea reconocido determinada pretensión, esa debe ser debidamente acreditada. En cuanto al tiempo procesal oportuno, como no hay una norma procesal respecto de las cargas probatorias dinámicas, muchos sostienen que el juez puede adelantarlo antes de la audiencia preliminar del 360, adelantar y decir, señor Banco, usted está en mejores condiciones, por lo tanto, le voy a designar un perito contador para que le exhiba los libros y vea a ver cómo fueron los hechos. Otros autores entienden que es suficiente que aporten en la propia audiencia preliminar. Audiencia en la que el juez también puede descartar o desechar prueba por superflua o porque ya ha sido reconocida. Entonces no entiendo muchas veces el actuar de algunos colegas de sumar fatiga probatoria. No quiero sumar fatiga probatoria. Quiero procesos que sean vitales, que respondan a la verdad jurídica objetiva en la medida que se pueda, y que no perduren en el tiempo, porque si no también doy lugar a muchas medidas dilatorias que no tienen sentido, por lo menos para mi criterio. De ahí en que, insisto, si hay hechos reconocidos por la parte demandada de lo afirmado por el actor, ¿para qué voy a hacer lugar a una prueba si ya está reconocido el hecho? No tiene mucha razón de ser en el marco de un proceso de daños. Si hubiere dificultades, bueno, entonces sí procederemos. Y si estamos frente a casos como profesionales liberales o instituciones o empresas que tienen todo un andamiaje suficiente como para aportar los elementos que le brinden al juez esas circunstancias, está bien la facultad que la ejerza como facultad, como director activo del proceso. Él puede ejercer esa facultad y aplicar el 1735, que no va a violar bajo ningún punto de vista el marco de las normas procesales, ni el derecho de defensa en juicio. Porque también, como yo he sostenido en otras oportunidades, y quiero remitirme a leerlas para que tengamos en cuenta, que no se trata de un ingreso sorpresivo de pruebas si hiciéramos lugar a esa facultad, que de alguna manera quebrante la igualdad de tratamiento o menoscabe la congruencia, que las partes podrán controvertir la pertinencia o relevancia de esa prueba, que pueden participar de ella, en realidad para mí deben participar de ella, que pueden o deben producir contraprueba, que pueden o deben discutir acerca de la eficacia de la prueba antes de que el juez tome la decisión, y que podrán, en su caso, ejercer, si así consideran conveniente, la impugnación de la sentencia. Bueno, son las 20:16, me parece, Jorge, que nos hemos pasado un poquitinho y vamos a dejar a los chicos a ver si tienen alguna inquietud. Silvina. Sí, bueno, nos quedan 13 minutitos para que hagan las preguntas que lleguen a contestar los profesores, así que si quieren, usen la función de Zoom para levantar la mano, quien quiera hacer una pregunta, y yo les habilito el micrófono. A ver. Ay, Jorge, nos pusieron que somos maravillosos los dos, qué lindo. Jorge, estás con el micrófono apagado. Apagado, apagadísimo. Pero encendelo. Silvia decía que gente amiga, pero que en el caso tuyo es absolutamente verdad. Dale. Ay, mi amor, gracias. Muchas gracias. Ahí pero Valeria. nos dijeron lindos a los dos. Y eso es importante. A la nuestra.
A vos seguramente, Silvina, te lo van a decir todos los días, a nosotros no tanto. No, me sorprende que le digan lindo a Jorge, más que nada. Y yo a No, a mí Silvina. tampoco. Y yo a Y vos a Silvina. Silvina, ¿sí? Sí, sí. Bueno, José dice que somos unos grosos. Muchas gracias, chicos, por sus... Muchísimas gracias por sus expresiones. A nosotros nos da mucho placer que ustedes disfruten y aprendan, ¿sí? Bueno, a ver, Ahí ¿hay tenemos a alguna Valeria. pregunta? A ver, Valeria, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Hola. Sí, doctora, le quería hacer una consulta con respecto a usted. Por un lado, el tema de, creo que fue la sentencia que hace referencia del año del 2003, para ubicarla, ¿verdad? Es de la Corte Suprema de la Nación. Eso le quería consultar. ¿Cómo? Perdón, ¿de qué sentencia me habla? De la que usted hizo referencia con respecto al tema de los daños, creo que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no mencionó el nombre de la sentencia, que usted intervino. No, del 2003 no, fue posterior. Estuvo allá por el año... está publicada en la página de la Corte, es PP contra Hospital Durán. El Hospital Durán está mencionado. La que no está mencionada es la señora, ¿no? Pero fue allá Bien. por el año 2007, 2008, por ahí. Perfecto. Y la otra pregunta, bueno, ya no sería con respecto al tema de los daños ni de mala praxis médica, es con respecto a la inversión de la carga probatoria en materia laboral. Por ejemplo, en el caso de Pelicone, que se invirtió la carga de la prueba y el empleador es el que tiene las facultades para aprobar. Esa es la otra pregunta. Bueno, yo en materia laboral, la verdad, soy absolutamente honesta, no quiero meterme en una jurisdicción que no domino, soy absolutamente sincera, pero siguiendo la lógica y el criterio, me parece que ellos también pueden, si quisieran, utilizar estas facultades, porque por analogía, el fuero laboral puede aplicar perfectamente el Código Civil y Comercial de la Nación. No sé si le quedó contestada la pregunta. Ahí justo se silenció, Valeria. Se silenció y se puso negro. Se apagó la... Sí. Bueno, ahí Claudia, te solicité que actives el micrófono si haces la consulta. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Quería hacer, ¿cómo le va? Quería hacer una consulta respecto al caso que usted mencionó de la anestesióloga, que lo mencionó como algo que el abogado introdujo en ese momento, que fue poner que se redujera la prueba sobre el equipo, donde estaban cruzados, ¿no? Los cables, como usted dijo, y que bueno, en vez de ir oxígeno, fue más anestesia. En mi caso, por ejemplo, mi pregunta es la siguiente, porque a mí me tocó estar por parte de Galeno en la causa de Débora Pérez Holguín. Entonces, sí, sin entrar en mayores detalles del caso, en ese caso del fallo que usted mencionó, o de ese caso, entiendo que la persona se tiene que defender de que si hay una falla en el instrumento, no fue un error de ella, sino una mala praxis. Pero si ella tenía el conocimiento de que el instrumento, yo le digo porque la situación es exacta que Débora Pérez Holguín. O sea, se tenía el conocimiento de que el endoscopio acá la anestesista, no en este caso es muy viejo, ¿no? Es de 1997. Acá la anestesista, pero como cuando pasaron varios años y justamente le digo más o menos que como el el anestesista contesta demanda, cuando contesta demanda el abogado introduce un eximente de responsabilidad y dice que ese eximente de responsabilidad se trata exclusivamente por la culpa de un tercero por quien el anestesista no debe responder. Porque la tarea del anestesista no es verificar cómo está el equipo apto, si está apto para
esa tarea. Él, cuando advierte las dificultades para respirar del paciente, por supuesto que enseguida termina y corta, pero eso no impidió que el paciente después falleciera. O sea, listo, no es que no era que tenían el conocimiento de que el equipo ya venía fallando, sino que si hubiera como que en el tenido momento lo detectó. Listo, no puede introducirlo como eximente. Si tiene conocimiento, no, claro. Él lo plantea como un eximente del deber de responder. Señor, no soy yo, en ese momento se hablaba de culpa, y ordeno, pido, exijo un peritaje mecánico. Ese aparato se secuestró enseguida porque también hubo causa penal, ¿no? Obviamente. Claro, acá también era lo mismo y por eso, bueno, pero en realidad la causa penal se determina que estaban cruzados, que habían venido cruzados y por lo tanto quedó involucrado el ingeniero en jefe del instituto, ¿no? De mantenimiento. Exactamente. El que se ocupa del mantenimiento, sí. Exactamente. Y el que da el ok para que el equipo salga al quirófano. Claro, el que firma, el que da la orden para que se haga, digamos, la intervención y que diga que se puede utilizar ese instrumento. Exacto, tal cual, tal cual. Gracias. Bueno, la interrupción. Al contrario. Bueno, Silvi, te quedan, igualmente, te quedan 6 minutos, que tenés que ir a dar clases. Sí, estoy viendo, a ver, ¿alguien más quiere levantar la mano para hacer una consulta? Preguntaron recién por el chat el tema de la grabación. La grabación la subimos al canal de YouTube de la facultad, va a estar disponible en un par de días, así que la van a poder volver a ver la jornada. Eva, ahí te solicité que actives el micrófono y hagas la consulta. ¿Qué tal, profesora? Hola, también ¿qué tal? Feliz día para el lunes. Igualmente. Yo aclaro que va a ser mi primer lunes como abogada porque voy el lunes a recibir la matrícula, tengo otra profesión previa, trabajo como perito, soy arquitecta y me interesó mucho lo que usted dijo con respecto daño, indemnización, juez no puede sustituir lo aportado por el perito. Ahora yo pregunto, ¿cómo en el caso que suceda, porque lo he experimentado que sucede, al no ser vinculante, no es vinculante. Como no es vinculante, ¿hasta qué punto esta situación se puede llegar a presentar y, bueno, no ser... Al no ser vinculante el peritaje, según el Código Procesal y el Código también Civil, el peritaje no es vinculante, pero se trata de una materia que es ajena al juez. Entonces el juez tiene que tomar los recaudos necesarios, si es que no está convencido de lo que dice el perito, tomar los recaudos necesarios para verificar, nombrando otro perito, si fuere el caso, bajo apercibimiento, obvio, de pérdida de honorarios del anterior. Yo tuve un caso muy, muy lamentable que fue así, donde la perito psicóloga decía, no tiene vocación suicida. Había tenido un accidente de ferroviario con tan mala suerte que no, mala suerte para la chica, quedó absolutamente discapacitada, lo cual a veces esas indemnizaciones son tremendas, mucho más que la pérdida de la vida, aunque parezca mentira, y quedó acreditado por la parte demandada, que en este caso fue Ferrocarriles Argentinos, que había tenido un ingreso, que había tenido 6 ingresos en 6 nosocomios diferentes, con diferentes mecanismos de suicidio. Bueno, obviamente que se nombró otro perito, el que determinó que sí, que no había otra salida, que la única salida que ella quería en la vida era, por otros problemas familiares, era el de perder la vida, ¿no? Entonces el juez no queda atrapado por lo que dice el perito. De ninguna manera, si tiene que apelar, como digo yo, como buen director del proceso, tiene que apelar también a su inteligencia emocional, que es muy importante, ¿sí? Y darse cuenta, porque el expediente, como digo yo, en algún momento te habla, ¿sí?
ahora el digital habla menos, pero el expediente papel hablaba, en algún momento te habla y te dice, cuidado con esto. Y no tiene que dudarlo, porque él lo que tiene que arribar es a esa verdad jurídica. No tiene que, y pobrecito, por si acaso, porque es muy doloroso lo que ha acontecido, pero tampoco es cuestión de considerar algunas situaciones por el mero hecho de que nos da lástima. No, nos da lástima, a mí me da mucha lástima cada expediente en lo que uno tiene que rechazar una demanda por un proceso de daños, pero tampoco es justo para la otra parte, me parece. ¿Sí? Bueno, última mano levantada, así llegamos con las consultas. Agustín, ahí te estoy solicitando que actives el micro. Hola, buen día, doctora, un gusto. Quería hacer una consulta. Para mí es buenas noches, no sé, para usted. Perdón, buenas noches. Le quería hacer una consulta acerca de la facultad, digamos, del juez de lo que es de aplicar la carga dinámica de la prueba. Si bien es una facultad, yo me imagino que en lo que es una determinación de la carga dinámica de la prueba, tiene que fundamentar por qué lo hace. Y bueno, mi consulta era, ¿qué rigor tiene esa fundamentación? O si simplemente basta con... No. Toda resolución del juez tiene que estar debidamente fundamentada, como lo dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial. Pero tiene una fundamentación muy, muy sencilla, porque se encuentra en condiciones o en mejores condiciones de aportar elementos para determinar o llegar a esta verdad jurídica objetiva, como el caso que les contaba del fallo del banco demandado, ¿sí? Entonces, con eso es suficiente. Señor, usted tiene andamiaje suficiente como para brindarme a mí la convicción de que usted actuó sin negligencia. Claro, entiendo esa fundamentación, digamos. Ahora, el juez debería respaldar esa postura, digamos, con elementos dentro de los autos, digamos, o basta con mencionarlo, digamos, la situación del demandado, en este caso. No, ya va de suyo que con esto se puede hacer, lo de la carga probatoria dinámica se puede hacer en la medida en que se haya trabado la litis, si no se trabó la litis, no se puede. Una vez trabada la litis, el juez puede, yo soy partidaria de que esto lo diga en la audiencia preliminar del 360, y que manifieste, así como dice que determinadas pruebas no corresponden porque ya han sido reconocidos los hechos. Por otro lado, decir que del estudio del expediente hasta el momento se desprende que la parte demandada se encuentra en mejores condiciones de aportar elementos que le brinden al juez los elementos de convicción. Y si la parte demandada está en la razón de sus dichos, no va a tener problemas. Yo, por lo menos, los pocos casos que lo he explicado, no he tenido dificultades. Al contrario. Perfecto, muchas gracias, doctora. Al contrario. Bueno, Silvia, ahora sí. Ahora, bueno, cerramos la jornada, gracias a quienes participaron. Como les dije, el video va a quedar grabado y los certificados los vamos a enviar en las próximas semanas por mail al correo que dejaron registrado. Jorge, no sé si querés decir algo más. Jorge, que cierre. No, simplemente que no se preocupen que la vamos a tener nuevamente a la doctora Silvia cuando Tanzi, quieras, ¿sabés qué? Para mí es un placer escucharla y además es la oportunidad de aprender. Así que nuevamente un placer. Gracias, volvemos gracias. a ver. Para mí un lujo estar contigo. Para mí lo Besos. mismo. Gracias a beso todos. A todas y a todos ustedes. Y hasta la próxima. Hasta el próximo encuentro.